Hola, profe, buenas tardes. Este es nuestro proyecto de Manuel y mío de química orgánica y pues es para explicarle lo que nosotros hicimos del proyecto de reciclaje, lo cual es esto, una maceta con forma de gato y es para reciclaje. Entonces les vamos a explicar el plástico con el que hacen esto y además cómo hicimos pues, la maceta de gato. La idea surgió desde pues, que el plástico tiene algunos componentes orgánicos, algunos compuestos, los cuales va a explicar Manuel y yo más adelante, pero la idea principal de nuestro proyecto es la idea de reciclar el plástico. El plástico PET, el cual es el que el, del que salen todas las botellas de plástico de agua, de jugo, como esta. Es muy difícil de degradar, pues se demora entre 100 y 1000 años en degradar. Entonces por eso tenemos que reciclarlo, reutilizarlo o volver cosas como esta es una botella de plástico, por ejemplo, se puede reutilizar para tomar agua o algo así, o como estas, la cual es una pequeña manualidad. Además de esto podemos utilizar, además de esto, el plástico pues genera muchos residuos y cosas cuando lo producen, cosas malas para la mente cuando lo producen, además de utilizar demasiados recursos naturales. Y si lo reciclamos, pues este ya no generará tantos estragos en nuestro planeta y por tanto se pues, mejorará nuestra calidad de vida en el futuro. Bueno, pues estas son algunas imágenes de cómo se condensan grandes cantidades de plástico para reciclarlo. How you listening, girl? Papi, recicle. Primero voy a explicar la historia de este plástico que es el PET, que es el que es más utilizado de las botellas y que fue siendo sofisticado a medida de pasar los años. Pues lo patentó J.T. Dixon, un científico que desde años anteriores estaba experimentando con las fibras de poliéster, pero fue hasta 1941 que la patentó con su amigo Winston. Después de todo esto, la fibra se convirtió pues en lo que es ahora, que ahora hay botellas y variedad de telas también que se utilizan con esta fibra de poliéster. Gracias a ella tenemos muchos avances en la manufactura de recipientes de gaseosas o aguas y de textiles. Todo gracias a estos dos científicos que hicieron posible todo esto. Buenas, profesor Daniel, mi nombre es Manuel David Vallejo y hoy le vengo a exponer sobre lo que sería la historia y el origen del PET, que es un poliéster de material orgánico que sin duda alguna utilizamos mucho en el día a día. Bueno, pues este poliéster viene desde la necesidad de los fabricantes de bebidas como de transportar o tener envasadas estas mismas bebidas en un material que sea barato y ligero. Entonces, para ello encontraron un poliéster llamado, bueno, las siglas PET, el cual pues tuvo un impacto global y a este lo llamaron el plástico. Bueno, a partir más o menos de 1976 que se comenzó a lo que sería utilizar el PET a la fabricación de envases ligeros y normalmente, como ya dije, en bebidas, pues desde que se implementó este en el mercado se ha tenido, como por decirlo así, un desarrollo y se ha multiplicado a lo largo de la historia, y no solo como vemos acá en envases, sino que también lo podemos como pues ver el plástico en, no sé, en lo que serían estas carcasas de plástico o
muchas veces en cargadores, pues la base de afuera, obviamente, y bueno, y demás cosas, ya lo que serían también ollas, vasos también plásticos, también, bueno, la verdad es que hay una infinidad de cosas con las que pues, con las que está hecho sobre este material, que sería también el plástico, y como ya lo dije, antes de que, o sea, antes de que se expandiera, antes de que era la bebida normal, que solo era, se utilizaba el PET del plástico para bebidas, entonces este se ha multiplicado ya, como dije, en varias otras, por decirles, instrumentos o objetos más bien, que utilizamos al día a día y que la mayoría se utilizan, pues los utilizamos. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que sería como las propiedades del PET. El PET, o bueno, en sus siglas, que sería el nombre verdadero, el tereftalano de polietileno, que es un poliéster, bueno, un tipo de plástico, como ya dije antes, utilizado mucho en plásticos y en textiles también. Eh, el tereftalano de polietileno se puede conseguir, pues es un polímero que se obtiene mediante la reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Bueno, este pertenece a un grupo material sintético denominado poliéster. Es un polímero, por decirlo así, lineal, con un muy alto grado de cristalinidad. Como ya sabemos, los termoplásticos son, pues son procesos mediante extrusión, inyección y el soplado, que eso sería más o menos de lo que voy a hablar a continuación sobre cómo sería la fabricación de este poliéster. Pero bueno, antes de hablar como lo que sería el proceso de este, vamos a hablar sobre las características físicas que podemos ver, que una de ellas es como el color transparente, y esto se debe a que los cristales, o sea, no se pueden dejar enfriar mucho los cristales y no dejar que se desarrollen. Más sin embargo, también el poliéster es como, por decirlo así, eh, o sea, de acuerdo a la teoría cuántica, admite cargas de colorantes. Bueno, otras características que tiene es que tiene alta resistencia al desgaste y a la corrosión, y tiene muy buen coeficiente de deslizamiento. Hay un dato físico, perdón. Y bueno, ahora sí vamos a explicar lo que sería el proceso de fabricación de este poliéster, y más que todo a, a lo que sería el plástico que conocemos hoy en día. Entonces tenemos primero el paso uno, que como ya lo mencioné antes, sería la reacción mediante el compuesto orgánico inodoro e incoloro, que sería el ácido teroftálico con el etilenglicol. Listo. Luego, con el paso 2, después de esta reacción, se forma como una resina, que esta resina se puede crear, o sea, se crea como una figura a la de un tubo, y esta se diseña con la capacidad como de tomar la forma o grosor del recipiente en el que se contiene. Mm, Listo. Luego sería el proceso 3, pues el paso 3, valga la redundancia, en donde se calienta en un horno mediante una temperatura de 100 grados centígrados. Esto para que como que se derrita, y el calentamiento ablande esta resina y la hace elástica, lo que hace que se pueda también más fácil de manipular y sí, de manipular a tomar a la forma que uno quiera. Bueno, luego, como dije, ya que se hace más elástica debido al calentamiento en el horno, se puede también lo que sería soplarla, y se mete en un molde, que una máquina que se llama el soplador le va dando como ese tipo de forma, pues dependiendo de la forma. Si quiero una botella, entonces lo meto en un molde de que tenga más o menos así la forma de la botella, y el soplador va como corriendo la resina por todo el molde y haciendo que se forme como pues la forma característica del recipiente que uno quiera, en este caso pues una botella. Pero si se quisiera otro recipiente como una coquita cuadrada, pues es dependiendo del molde. Listo. Después de haber pasado la resina por el molde y la sopladora, se tiene que dejar enfriar inmediatamente para que mantenga su forma, y pues al estar, pues cuando se enfríe, entonces este ya se va a endurecer, y ahí sí ya no, pues ya que no sea tan fácil de manipular y ya sea segura, pues que quede con la forma que es.
y listo, ya luego de que se deja enfriar lo que sería la resina, simplemente ya se mandan a las fábricas y por ejemplo la fábrica de, pues fábricas que producen agua, que embotellan agua, mandarían esta resina ya con el molde hecho y las mandan a, por ejemplo, a, si es una, quiero hacer una, no sé, una botella de agua o gaseosas, pues ya las mandan a las fábricas en donde embotellan la bebida y la sellan y listo, así quedaría lo que sería pues nuestra botella de agua, de gaseosa, lo que se quiera, o no solo botella, sino el elemento que queramos hacer después de haber hecho todos estos procesos desde el material orgánico y la formación del PET. Bueno, y un dato curioso, por decirlo así, del material orgánico del ácido tereftálico, que pues no solo se utiliza para lo que sería la creación del plástico en sí, sino que también se puede utilizar en fibras como para los textiles, que normalmente algunos textiles, como sería la ropa, o tendidos, cobijas, etcétera, también vienen creados a base del ácido tereftálico, pero esto ya sería otro proceso de reacción con otros materiales orgánicos a diferentes, por decirlo así, características como presión, temperatura, en fin, que darían como resultado estas telas de poliéster. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Que se encuentre muy bien, y esa sería como mi pequeña explicación sobre este poliéster el tereftalo de poliglicol. Y profe, que esté bien. Hasta la próxima.